La nave de transporte se estremeció al atracar en la Academia de Defensa Galáctica. Alex Carter presionó su cara contra la pequeña ventana y observó cómo la enorme estructura se hacía más grande. La Academia parecía un cristal gigante flotando en el espacio. Sus superficies reflejan la luz púrpura de la estrella cercana. Fue hermoso y aterrador al mismo tiempo. ¿Es la primera vez que ves la Academia?, preguntó el piloto, una amable mujer de piel verde y 3 ojos. Ella era una Saran, una de las muchas especies alienígenas sobre las que Alex todavía estaba aprendiendo. Sí, señora, respondió Alex, tratando de mantener la voz firme. Estaba nervioso, pero no quería demostrarlo. En la Tierra, su abuelo siempre le había dicho que los animales podían oler el miedo. Alex tenía la sensación de que lo mismo podría ser cierto para los extraterrestres. La Academia era enorme. Albergaba a cadetes de 12 especies diferentes, todos entrenando para convertirse en oficiales de la Fuerza de Defensa Galáctica. Alex era uno de los 3 únicos humanos en toda la Academia. Los humanos se habían unido a la comunidad galáctica hacía solo 50 años, y la mayoría de los extraterrestres todavía los consideraban recién llegados. Alex agarró su única maleta y siguió a los otros recién llegados a través del tubo de atraque. La gravedad parecía normal, pero el aire olía diferente. Tenía un sabor metálico limpio que le hacía hormiguear la nariz. Las paredes estaban hechas de algún tipo de material blanco liso que parecía brillar desde adentro. «Atención, nuevos cadetes», retumbó una voz que sonaba como el crujido de rocas. Alex se giró para ver la criatura más grande que jamás había visto. Medía casi 2,4 metros de altura y parecía tallada en piedra gris. Sus ojos eran de un rojo intenso, y cuando se movía, Alex podía oír el sonido de las piedras al moverse. «Soy el sargento instructor Vex», anunció la criatura. «Soy un crobite y llevo 30 años entrenando cadetes en esta academia. Algunos de ustedes tendrán éxito. La mayoría de ustedes no lo harán. Aquellos que fracasen regresarán a sus mundos de origen con el conocimiento de que no fueron lo suficientemente fuertes para servir». Alex sintió que se le apretaba el estómago. Había trabajado toda su vida para llegar hasta aquí. Después de que sus padres murieran en un accidente de transporte, vivió con su abuelo en su granja en Montana. Su abuelo, veterinario, le había enseñado sobre los animales y cómo comprenderlos. Cuando el reclutador vino a buscar candidatos, Alex había obtenido una puntuación más alta de la esperada en las pruebas. «Serán asignados a grupos de entrenamiento», continuó el sargento Vex. «Cada grupo contiene cadetes de diferentes especies. Aprenderéis a trabajar juntos o fracasaréis juntos. Aquí no hay éxito individual». A Alex lo asignaron al grupo de entrenamiento 7. Sus compañeros de equipo no se parecían en nada a lo que había imaginado. Sepr era un Alarion, alto y delgado, con piel azul metálica que cambiaba de color cuando estaba emocionado o enojado. Tenía 4 brazos y cada uno podía moverse independientemente. Los altarianos eran conocidos en toda la galaxia como guerreros maestros. Kes era un Boron, una especie de reptil que se parecía a los lagartos que Alex había atrapado cuando era niño, pero mucho más grande y claramente inteligente. Su piel estaba cubierta de pequeñas escamas de color verde oscuro y sus ojos dorados podían rastrear múltiples objetos a la vez. Los Fortans eran famosos por su pensamiento estratégico y su paciencia. También había 2 gemelos Vendari llamados Flux y Flow, que parecían árboles andantes con corteza plateada. Un martellano llamado Susurro, cuyo cuerpo parecía estar hecho de sombra viviente. Y finalmente, Cora, una hélice con puntas de cristal que crecen desde sus hombros y brazos. «Entonces, tú eres el humano», dijo Sepr, mirando a Alex de arriba abajo con los 4 brazos cruzados. «Escuché que su especie descubrió los viajes espaciales recientemente. ¿Qué te hace pensar que puedes seguir el ritmo del resto de nosotros?» Alex ya había tenido que lidiar con acosadores antes. En la granja había niños del pueblo que pensaban que los muchachos del campo eran estúpidos.
Pero Alex había aprendido algo importante trabajando con animales. A veces las criaturas más ruidosas eran las que tenían más miedo. Supongo que lo averiguaremos, dijo Alex con calma. No se rindió, pero tampoco estuvo a la altura del desafío. Zephyr pareció sorprendido por su respuesta, que se inclinó la cabeza, estudiando a Alex con esos ojos dorados. Interesante, dijo con una voz que sonaba como el viento a través de hojas secas. Su especie usa la paciencia como arma. Esto es inesperado. La primera semana en la academia fue brutal. Se despertaban antes del amanecer y entrenaban hasta altas horas de la noche. Aprendieron sobre diferentes armas, tácticas y tecnologías. Alex tuvo dificultades con algunos de los equipos avanzados, pero sobresalió en áreas que sorprendieron a sus instructores. Durante una simulación de combate, cuando su equipo estaba rodeado por fuerzas enemigas, Alex notó algo que otros habían pasado por alto. La simulación incluía sonidos ambientales, cantos de pájaros que no eran del todo precisos. Se dio cuenta de que eran señales que el enemigo usaba para comunicarse. Escuchando atentamente, pudo predecir sus movimientos y guiar a su equipo a la victoria. ¿Cómo lo supieron?, preguntó la teniente Sarp, su instructora de táctica. Ella también era humana, una de las pocas que se había graduado de la academia años antes. En casa, aprendí a interpretar el comportamiento animal, explicó Alex. Los pájaros cambian sus cantos cuando hay depredadores cerca. Las llamadas en la simulación eran advertencias. Una vez que descubrí el patrón, pude saber hacia dónde se movería el enemigo a continuación. El teniente Sarp sonrió. Ese es exactamente el tipo de pensamiento que hace que los humanos sean valiosos para la fuerza de defensa. Vemos patrones que otros pasan por alto, pero no todos quedaron impresionados. Un día, el sargento Vex tomó a Alex aparte después de clase. El cadete Carter, retumbó. He entrenado a miles de cadetes. Nunca he visto a un humano graduarse del programa de combate avanzado. Vuestra especie es demasiado blanda, demasiado emocional. Creas vínculos que te debilitan. Alex pensó en su abuelo, que había sido el hombre más gentil que había conocido, pero también el más valiente. Cuando los animales salvajes amenazaban su ganado, su abuelo los enfrentaba sin armas, usando únicamente su comprensión de su comportamiento para mantener a todos a salvo. Respetuosamente, sargento, dijo Alex. Quizás formar apegos es lo que nos hace fuertes. Los ojos rojos del sargento Vex brillaron más. Ya veremos, cadete. Mañana te enfrentarás a tu primera prueba real. Todos los cadetes deben pasar la prueba de bestia de guerra. Se lleva a cabo desde hace más de 200 años. Ningún cadete ha resultado jamás gravemente herido, pero tampoco. Ninguno ha conseguido domar a la bestia. Esa noche, Alex no pudo dormir. Caminó hasta la plataforma de observación y miró las estrellas. La academia orbitaba una pequeña luna, y a través de las paredes transparentes, podía ver la superficie de abajo. Estaba cubierto de cráteres y no tenía atmósfera, pero de alguna manera se sentía pacífico. Pensó en su casa, en la granja y en los animales que había cuidado. Su abuelo le había enseñado que cada criatura se comunicaba de manera diferente, pero todos intentaban comunicarse. Incluso los animales más peligrosos rara vez atacan sin previo aviso. Emitían señales con el lenguaje corporal que decían lo que estaban pensando y sintiendo. Tampoco puedo dormir. Alex se giró y vio que se acercaba. Sus escamas parecían brillar a la luz de las estrellas. Estoy nervioso por mañana, admitió Alex. El juicio de la bestia de guerra. Kes asintió. Es temido por todas las especies. La criatura proviene de Grimold, un mundo de muerte donde solo sobreviven los depredadores más fuertes. Pero el proceso no consiste en derrotar a la bestia. Se trata de afrontarlo sin quebrarse. ¿Cómo es la criatura?, Alex preguntó. Como pesadillas que toman forma, respondió Ces. Pelaje negro que parece tragarse la luz. Dientes como dagas de cristal.
Ojos que arden como fuego ámbar. Se llama Sombra M y nunca ha mostrado piedad con ningún cadete que se ha enfrentado a él. Alex asintió, pero estaba pensando en algo que su abuelo le había dicho una vez. Los animales más peligrosos solían ser los más solitarios. Actuaban agresivamente porque tenían miedo, estaban heridos o protegían algo preciado. Tal vez, dijo Alex en voz baja, no se trata de mostrar piedad. Tal vez se trate de comprender lo que la criatura realmente quiere. Kes lo miró con esos ojos dorados. Piensas de forma muy extraña para ser un guerrero, Alex Carter. Tal vez sea porque no soy realmente un guerrero, respondió Alex. Solo soy alguien que intenta comprender. Mientras miraba las estrellas, Alex se preguntó qué traería el mañana. No tenía ni idea de que estaba a punto de cambiar todo lo que la galaxia creía saber sobre los humanos y su lugar entre las estrellas. Alex se despertó antes de que sonara la alarma. Sentía mariposas en el estómago, igual que la mañana de sus exámenes de ingreso en la Tierra. Podía oír a sus compañeros preparándose en las literas a su alrededor. Incluso Sepr, que solía presumir de todo, estaba más callado de lo normal. Hoy nos enfrentamos a la bestia, dijo Susurro, mientras su figura sombría se movía nerviosamente. Mi gente tiene leyendas sobre criaturas como la fauce de las sombras. Dicen que estas bestias pueden oler el miedo a kilómetros de distancia. El miedo es solo otra emoción, dijo Flux, aunque su corteza plateada parecía más opaca de lo habitual. Debemos dejarlo de lado y concentrarnos en la supervivencia. Alex se vistió lentamente, pensando en lo que Kes le había dicho la noche anterior. Una criatura de un mundo muerto. Dientes como el cristal, ojos como el fuego. Sonaba aterrador, pero Alex no podía quitarse la sensación de que había algo más en la historia. Los grupos de entrenamiento se reunieron en el salón de actos principal. Alex miró a los demás cadetes y vio la misma energía nerviosa en todos ellos. Algunos intentaban disimularlo mejor que otros, pero el miedo tenía un olor que parecía trascender las fronteras de todas las especies. El sargento Vex estaba de pie al frente de la sala con el aspecto de una montaña de piedra. Hoy se enfrentan a la prueba de las bestias de guerra, anunció. Esta prueba se ha llevado a cabo durante más de 2 siglos. Todo cadete que desee avanzar al entrenamiento de combate debe aprobar esta prueba. Activó una pantalla holográfica que mostraba imágenes del biodomo de la academia. La criatura a la que se enfrentarán es una sombra del mundo muerto de Grimold. Es una de los depredadores más peligrosos conocidos por la ciencia. Sin embargo, la prueba no se trata de derrotar a la bestia. Se trata de demostrar coraje ante el miedo extremo. Las imágenes cambiaron, mostrando pruebas anteriores. Alex observó a un cadete tras otro enfrentarse a una enorme criatura oscura. Algunos se mantuvieron firmes, otros temblaron, pero mantuvieron su posición. Algunos se desprendieron y huyeron antes de que se les acabara el tiempo, pero fueron atrapados por las barreras de seguridad antes de que sufrieran daño real. Cada cadete se acercará a la bestia solo. El sargento Vex continuó. Deben mantener su posición durante 60 segundos mientras la criatura los pone a prueba. La bestia nunca ha herido gravemente a un cadete, pero sí ha roto el ánimo de muchos. Algunos de ustedes descubrirán hoy que no están destinados a ser guerreros. Alex notó que en cada video, la fauce de la sombra se comportaba de la misma manera. Rodeaba al cadete, gruñía, chasqueaba las mandíbulas y hacía exhibiciones amenazantes. Pero ahora que Alex la buscaba, pudo ver algo más en el comportamiento de la criatura. Se movía con un propósito, pero no necesariamente violento. Los cadetes fueron transportados al biodomo en grupos pequeños. El grupo de Alex estaba programado para ir último, lo que significaba horas de espera y ver a otros cadetes enfrentarse a su juicio. Alex aprovechó el tiempo para observar todo lo que pudo sobre la fauce de las sombras. El biodomo había sido configurado para parecerse a Grimold. El suelo estaba cubierto de roca volcánica negra, y charcos de líquido burbujeante brillaban naranjas en la penumbra.
El aire era denso y húmedo, con un olor a azufre que quemó la nariz de Alex. Era exactamente el tipo de lugar donde una criatura como la Fauce de las Sombras se sentiría como en casa. Cuando la bestia fue liberada de su contención, Alex comprendió por qué tantos cadetes estaban asustados. La Fauce de las Sombras era enorme. Medía 2,4 metros de altura hasta los hombros. Su pelaje era tan negro que parecía absorber la luz a su alrededor. Al abrir la boca, hileras de dientes cristalinos brillaban como diamantes. A lo largo de su columna vertebral, las crestas óseas brillaban con una tenue luz azul que pulsaba como un latido. Pero Alex se encontró concentrándose en otros detalles. La forma en que la criatura se movía con fluida gracia a pesar de su tamaño. Cómo sus orejas se movían con cada sonido, escuchando constantemente. La cuidadosa forma en que colocaba las patas, como si tanteara el suelo antes de apoyar todo su peso. El primer cadete fue Racer, un Bendari de otro grupo de entrenamiento. Se acercó al centro de la arena con su piel, similar a la corteza, cambiando a un color más oscuro. La Fauce de las Sombras se centró de inmediato en él, dando vueltas con interés depredador. Emitió un sonido que era mitad rugido, mitad chillido electrónico, que hizo que todos los cadetes que observaban se apartaran de las ventanas de observación. Racer se mantuvo firme mientras la criatura lo probaba. Chasqueó las mandíbulas cerca de su cabeza, arrastró sus garras contra la roca volcánica, y se acercó tanto que Racer desapareció a la sombra de su enorme cuerpo. Cuando transcurrieron los 60 segundos, Racer seguía de pie, pero Alex pudo ver que temblaba. Cadete tras cadete se enfrentaron a la misma prueba. Un metiano llamado Echo, cuyo cuerpo de sombra titilaba de miedo, pero mantenía su posición. Una Eliaca llamada Crystal, cuyas placas de armadura natural se movían y chasqueaban nerviosamente mientras la bestia la rodeaba. Zephyr fue el siguiente, con los 4 brazos abiertos en la pose de desafío tradicional de su especie. Alex observó atentamente la reacción de la Fauce de las Sombras ante cada cadete. Con Zephyr, la criatura parecía casi frustrada. Caminaba a su alrededor con creciente agitación, como si la postura agresiva de Sepr-Unk fuera de alguna manera incorrecta o inapropiada, con Crystal, cuya postura defensiva parecía molestarla. La bestia, de hecho, se giró varias veces como aburrida o decepcionada. ¿Lo ves?, le susurró Alex a Cés, que estaba de pie junto a él en la ventana de observación. «¿Ver qué?», respondió ella, con sus ojos dorados fijos en la arena. «¿El patrón?». La criatura en realidad no está intentando lastimar a nadie. Está buscando algo específico y no lo encuentra. Kes inclinó la cabeza. «¿Qué crees que está buscando?». Antes de que Alex pudiera responder, alguien llamó su nombre. Era su turno de enfrentarse a las Fauces de la Sombra. Alex entró a la arena con piernas firmes. El calor lo golpeó inmediatamente y el olor a azufre era mucho más fuerte allí abajo. Podía oír a la criatura respirando en algún lugar entre las sombras entre los estanques brillantes. Mientras se acercaba al centro de la arena, la sombra emergió de detrás de una gran formación rocosa. De cerca, la bestia era aún más impresionante. Alex podía ver inteligencia en esos ojos color ámbar, una conciencia profunda que iba más allá del simple instinto depredador. La criatura lo estudió con el mismo cuidado con el que él la estudiaba. La sombra se acercó lentamente y Alex notó algo que los otros cadetes habían pasado por alto. La criatura favorecía ligeramente su pata trasera izquierda, poniendo más peso en la derecha. Una vieja herida, probablemente de su captura en Grimold. También movía la cabeza de una manera cuidadosa y controlada que sugería una audición sensible. En lugar de adoptar una postura desafiante o defensiva como los demás cadetes, Alex hizo algo que sorprendió a todos los que lo miraban. Se sentó con las piernas cruzadas sobre la roca volcánica a 6 pies de distancia de la bestia que se acercaba. Colocó sus manos sobre sus rodillas y simplemente esperó. Los cadetes e instructores que observaban quedaron boquiabiertos. El sargento Vex dio un paso adelante como para intervenir,
pero el teniente Sarp levantó una mano para detenerlo. El Shadow Moss detuvo su avance y miró fijamente a Alex. Su cabeza se inclinó hacia un lado y las crestas brillantes a lo largo de su columna se atenuaron hasta convertirse en un pulso suave. Por primera vez desde que comenzaron las pruebas, la criatura parecía insegura. Alex permaneció quieto, respirando lenta y uniformemente. Pensó en todos los animales con los que había trabajado en la granja. Caballos que habían sido maltratados y aprendieron a temer a los humanos. Perros que habían sido abandonados y no confiaban en nadie. Animales salvajes que habían sido heridos y tenían miedo de cualquier contacto. La clave con todos ellos había sido la misma. No te acerques como una amenaza o una víctima. Acérquese como un igual, alguien dispuesto a comunicarse. La sombra comenzó a rodear a Alex, pero su movimiento ahora era diferente. En lugar del acecho depredador que había mostrado hacia otros cadetes, se movía con curiosidad. Olfateó el aire alrededor de Alex, respirando profundamente como si tratara de comprender qué era esa extraña criatura. Alex podía ver la inteligencia en su comportamiento. Esto no era solo una bestia. Era una criatura pensante, probablemente tan inteligente como cualquiera de las especies representadas en la academia. Y si era tan inteligente, entonces había estado solo en esa cúpula quién sabe cuánto tiempo. Con solo breves encuentros durante las pruebas para romper su aislamiento, la criatura completó su círculo y se detuvo directamente frente a Alex. Se quedaron mirándose fijamente durante un largo rato. Alex podía oír los latidos de su corazón en sus oídos, pero no tenía miedo. Él estaba fascinado. Lentamente y con cuidado, Alex extendió la mano con la palma hacia arriba. Fue el gesto universal que había utilizado con innumerables animales en la tierra. Sin acercarse a la criatura, sin intentar tocarla, simplemente ofreciéndola. Sadouma miró su mano por lo que pareció una eternidad. Luego, moviéndose con infinito cuidado, bajó su enorme cabeza y colocó suavemente su hocico en la palma de Alex. La arena quedó en completo silencio. Alex sintió el calor del aliento de la criatura y la sorprendente suavidad de su pelaje. Podía sentir vibraciones a través de su mano, un ruido sordo que era casi demasiado bajo para oírlo. Le recordó al ronroneo de los gatos del granero de su ciudad, pero más profundo y más complejo. 60 segundos, llamó el cronometrador. Pero nadie hizo nada para poner fin al juicio. Alex continuó sentado con la cabeza de Sadom apoyada en su palma, ambos perfectamente tranquilos. Por primera vez en más de 200 años de pruebas, la gran bestia había encontrado lo que buscaba. Alguien que entendió que no era un monstruo al que enfrentarse. Era un ser pensante que estaba esperando que alguien lo reconociera como tal. El tiempo pareció detenerse en la arena. Alex permaneció sentado en perfecto estado mientras la enorme sombra apoyaba su cabeza en su palma. Podía sentir la respiración cálida y constante de la criatura, y las profundas vibraciones que recorrían su cuerpo como el ronroneo de un gato gigante. A su alrededor, el biodomo estaba en silencio, salvo por el burbujeo de los charcos de azufre. A través de las ventanas de observación, Alex podía ver los rostros sorprendidos de sus compañeros cadetes e instructores. El sargento Vex parecía como si alguien lo hubiera golpeado con un martillo. La teniente Sarp miraba con la boca abierta. Incluso los demás instructores de diferentes especies estaban pegados al cristal, intentando comprender lo que estaban presenciando. La sombra Mo se movió ligeramente, acercándose a Alex sin levantar la cabeza de su mano. Alex pudo ver detalles que antes había pasado por alto. El pelaje de la criatura no era solo negro. Tenía reflejos de color azul profundo que captaban la luz cuando se movía. Sus ojos no solo eran de color ámbar, sino que tenían destellos dorados y verdes que se arremolinaban como pequeñas galaxias. Lo más importante es que Alex podía ver inteligencia allí. Esta no era la mirada vacía de un depredador concentrado en su presa. Esta era la mirada de un ser pensante que tomaba la decisión consciente de confiar. Tranquilo, susurró Alex tan bajo que solo la sombra pudo oírlo.
Sé que has estado solo. Sé que estás cansado de que te traten como a un monstruo. Los ojos de la criatura se abrieron ligeramente y el ronroneo se hizo más fuerte. Alex tuvo la clara sensación de que entendía no solo su tono, sino también sus palabras. Lenta y cuidadosamente, la fauces de sombra movió la cabeza y se acomodó junto a Alex. Era enorme, fácilmente el doble de grande que él, pero se colocó con el mismo cuidado que un gato doméstico al acurrucarse junto a su persona favorita. Las crestas brillantes a lo largo de su columna vertebral latían a un ritmo lento y constante que coincidía con los latidos del corazón de Alex. Cadete Carter. La voz del sargento Vex resonó por la arena, rompiendo el hechizo. Por favor, explique lo que ha logrado. Alex continuó acariciando el hocico de la criatura mientras respondía. Tuvo que alzar la voz para que lo oyeran, pero mantuvo un tono tranquilo y firme. Permiso para hablar libremente, sargento. Concedido, retumbó Vex, aunque su voz tenía un tono que Alex nunca antes había oído del instructor de piedra. Podría haber sido confusión o ni siquiera me lo pregunto. La fauce de las sombras no estaba poniendo a prueba nuestro coraje, dijo Alex. Intentaba comunicarse. Todas las especies que se le enfrentaban se acercaban con una exhibición agresiva o con miedo defensivo. Pero esta criatura evolucionó como un superdepredador en un mundo mortal. No necesita demostrar su dominio a seres que podría matar fácilmente. Como para demostrar el punto de Alex, la fauce de las sombras levantó la cabeza y miró directamente al sargento Vex. No había agresión en su postura, ninguna amenaza. Simplemente estaba reconociendo la presencia del instructor antes de volver a sentarse junto a Alex. El teniente Sarp se acercó a la barrera de la arena, moviéndose lentamente y manteniendo las manos visibles. Continúe con su análisis, cadete. En la Tierra, aprendimos que los depredadores más peligrosos suelen ser los más sociables, explicó Alex. Tenían que serlo para sobrevivir a los desafíos de nuestro mundo. Cazadores en manada, grupos familiares, estructuras sociales complejas. Esta criatura reconoce el comportamiento social, pero cada cadete que la enfrentó actuó como un contrincante solitario o como una presa potencial. Alex se detuvo para rascar suavemente detrás de lo que pensó que podría ser la fauce de las sombras. Orejas. La criatura se inclinó ante el contacto, y el ronroneo se hizo aún más fuerte. No creo que esta criatura fuera capturada de Grimold siendo adulta, continuó Alex. Creo que probablemente fue rescatada siendo joven. Quizás el único sobreviviente de su manada. ¿Cuánto tiempo lleva solo aquí? 2 siglos. No se trata de poner a prueba el coraje. Se busca manada para familia, alguien que entienda que la fuerza no siempre significa dominio. Desde el área de observación, Sepr gritó hacia abajo. ¿Pero por qué te respondió? ¿Qué hace que los humanos sean diferentes del resto de nosotros? Alex sonrió, manteniendo aún un suave contacto con la criatura. No somos diferentes porque seamos más valientes o más fuertes o más especiales que cualquier otra persona. Somos diferentes porque hemos pasado toda nuestra historia evolutiva aprendiendo a leer el lenguaje corporal de criaturas que podrían matarnos. Hizo un gesto hacia la sombra que ahora estaba completamente relajada a su lado. Todo niño humano aprende sobre los lobos. Alguna vez fueron depredadores temidos que cazaron a nuestros antepasados. Pero aprendimos a comunicarnos con ellos. Les ofrecimos comida y compañía en lugar de miedo y violencia. Se convirtieron en nuestros socios, nuestros protectores, nuestra familia. Los llamábamos perros. La fauces de sombra volvió a levantar la cabeza y miró directamente a Alex. Esos ojos inteligentes parecían brillar con algo que podría haber sido diversión. Alex tuvo la impresión de que la criatura había entendido cada palabra que había dicho. Creo, dijo Alex en voz baja. Estaba esperando que alguien reconociera que no era solo una bestia. Es una persona. Que desapareció en la barrera de la arena, con sus ojos dorados abiertos y fascinados. ¿Crees que la criatura es sapiente? ¿Verdaderamente inteligente y no solo listo?
Alex volvió a mirar a los ojos al Sadom. Estoy seguro de ello. Observa sus patrones de comportamiento. Lleva 2 siglos aplicando la misma prueba a todos los cadetes, pero modificó su enfoque cuando me conoció. Eso no es instinto. Eso es inteligencia para resolver problemas. La fauce de sombras cambió de posición e hizo algo que dejó a todos boquiabiertos. Colocó suavemente una enorme pata sobre la rodilla de Alex y emitió una serie de sonidos suaves que claramente eran intentos de comunicación. Los sonidos tenían ritmo y patrón como un lenguaje. Está tratando de hablar, dijo Alex con asombro. Estuvo intentando hablar todo este tiempo, pero nadie escuchaba. El doctor Helios, el cenólogo jefe de la academia, llegó a la arena con un equipo de científicos. Era una mujer alta y delgada con implantes cibernéticos que mejoraban su visión y audición. Cadete Carter, gritó, necesitamos documentar esta interacción. ¿Está dispuesto a seguir trabajando con la criatura mientras la estudiamos? Solo si promete que no la lastimarán ni la castigarán, respondió Alex con firmeza. Y solo si empezamos a tratarlo como un individuo, no como un sujeto de prueba. Merece un nombre. La sombra Ma emitió más de esos sonidos musicales, y Alex tuvo la extraña sensación de que estaba tratando de decirle algo específico. Escuchó atentamente el patrón y el ritmo. Sombra, dijo Alex de repente. Estás tratando de decir que tu nombre es Sombra, ¿no? Los ojos de la criatura se iluminaron, literalmente. El iris ámbar brilló más y asintió con su enorme cabeza alrededor de la arena. Los observadores exclamaron con asombro. Entiende, dijo Whisper desde el área de observación, su forma sombría temblando de emoción. Realmente entiende el lenguaje. La doctora Helios estaba tomando notas furiosamente en su escáner de mano. Esto no tiene precedentes. En todos nuestros estudios sobre la criatura, nunca mostró signos de comprensión del lenguaje. Cadete Carter, ¿qué hizo diferente? Alex lo pensó por un momento. Lo traté como me gustaría que me trataran si estuviera sola y asustada. Ofrecí amistad en lugar de desafío. Escuché en lugar de solo mirar. Sadou hizo más sonidos. Y esta vez, Alex captó algo que sonó casi como palabras en estándar galáctico. Entrecortado y acentuado, pero definitivamente intentos de habla. Solo. Largo tiempo de espera. Sombra logró decir. La arena volvió a quedar en silencio. Todas las personas presentes entendieron lo que estaban presenciando. Esto no fue solo un avance en xenobiología o entrenamiento militar. Este fue el primer contacto con una nueva especie inteligente. ¿Cuánto tiempo hace que puedes hablar? Alex preguntó suavemente. Siempre. Escucha a los pequeños. Aprende palabras. Nadie me escucha. Sombra respondió, las palabras volviéndose más claras con cada intento. El sargento Vex se acercó a la barrera. Por primera vez desde que Alex lo conoció. La voz del enorme cronista era suave. Sombra, dijo con cuidado. Estamos escuchando ahora. La cabeza de Sadou se giró hacia el sargento y esos ojos inteligentes lo estudiaron cuidadosamente. Eres maestra de los pequeños. Sí, respondió Vex. Entrené a los cadetes para que fueran fuertes y valientes. Bien, dijo Sombra, y Alex pudo jurar que escuchó aprobación en la voz de la criatura. Alex es fuerte. Alex es valiente. Pero Alex también es amable. Sadou se volvió hacia Alex e hizo lo que solo podría describirse como una sonrisa, mostrando esos dientes de cristal en una expresión de alegría en lugar de amenaza. Amigo, Alex, dijo Sombra claramente. Mi primer amigo en muchos años. Alex sintió lágrimas en sus ojos cuando se dio cuenta de lo que acababa de suceder. La criatura que había sido utilizada como prueba de coraje durante 2 siglos acababa de revelarse como una persona pensante y sensible que había estado desesperadamente sola. Y de alguna manera, un chico de granja de Montana que había aprendido a hablar con los animales se había convertido en el puente entre 2 tipos de inteligencia completamente diferentes.
El juicio contra las bestias de guerra, tal como todos lo conocían, había terminado. Lo que estaba comenzando era algo completamente nuevo. La noticia de lo que ocurrió en el biodomo se difundió por la academia más rápido que las comunicaciones hiperespaciales. Cuando Alex y Shadow abandonaron la arena juntos, multitudes de cadetes de todas las especies se habían reunido para verlos pasar. Algunos se quedaron mirando con asombro, otros susurraron entre ellos y unos pocos incluso hicieron una reverencia cuando Sombra pasó caminando. Alex encontró la atención abrumadora, pero Shadow parecía disfrutarla. La enorme criatura mantuvo la cabeza en alto y saludó a los observadores con dignos gestos de asentimiento, como un dignatario que saluda a sus súbditos. Alex se dio cuenta de que Shadow probablemente había estado observando a los cadetes e instructores durante décadas, aprendiendo sus costumbres y comportamientos. «Esto es increíble», dijo la doctora Helios mientras caminaba junto a ellos hacia la enfermería. «Sombra, ¿estarías dispuesta a someterte a unos escáneres no invasivos? Nos gustaría saber más sobre tu especie». «¿Ayudará a la gente de Alex a entender a la gente de Sombra?», preguntó Sombra. Las palabras le salían con más facilidad ahora que había empezado a hablar abiertamente. «Sí, exacto», respondió el doctor Helios con entusiasmo. «Podría haber otros de tu especie en Grimold. Si te entendemos mejor, podríamos ayudarlos también». Shadow lo consideró detenidamente. «Shadow ayudará, pero Alex se queda con Shadow. Alex ahora es manada». La palabra manada le provocó una gran emoción. En la Tierra, ser aceptado en una manada era el mayor honor que cualquier animal social podía ofrecer. Significaba confianza, lealtad y familia, todo en uno. La enfermería tuvo que ser reconfigurada para acomodar el tamaño de Shadow. Mientras el escáner zumbaba a su alrededor, la doctora Helios explicó sus hallazgos a Alex y a los instructores reunidos. «La estructura cerebral de Shadow es notablemente compleja», dijo, señalando las imágenes de su escáner. «Vías neuronales que indican no solo inteligencia, sino también creatividad, profundidad emocional y habilidades avanzadas para la resolución de problemas. Los centros del habla están completamente desarrollados, lo que significa que la especie de Shadow desarrolló el lenguaje de forma natural». «Pero, ¿cómo aprendió Shadow el estándar galáctico?», preguntó el teniente Sharp. Shadow respondió por sí mismo. «Escuchar a los pequeños durante las pruebas. Ver las palabras de los profesores en las pantallas. Aprender lentamente durante muchas temporadas. Intentar hablar antes, pero nadie escucha». Alex escuchó. El almirante Caín entró. La enfermera se acercó a la enfermería, con expresión seria pero no hostil. Alex nunca había estado tan cerca del comandante de la academia. Era más pequeña de lo que esperaba, pero había algo en su presencia que inspiraba respeto en todas las especies. «Cadete Carter», el almirante Cain dijo, «sus acciones de hoy han creado lo que nuestro cuerpo diplomático llama una situación de importancia galáctica. El alto mando altariano quiere estudiar los patrones de comportamiento humano. El Consejo Estratégico de Boran ha presentado una solicitud formal de informes detallados sobre los vínculos entre humanos y animales, y la Escuela de Guerra Cronite ha preguntado si todos los humanos pueden hacer lo que usted hizo». Alex sintió que su cara se calentaba. «Almirante, acabo de tratar a Shadow con un respeto básico. Cualquier ser humano habría hecho lo mismo. Eso es exactamente lo que lo hace significativo», respondió el almirante Caín. «Durante 200 años, 12 especies diferentes han abordado el juicio de las bestias de guerra como una prueba de coraje individual que debe ser superada. En 5 minutos, lo transformaste en una prueba de entendimiento interespecies para compartir». Ella activó una pantalla holográfica que mostraba los registros de la academia. «Nuestros xenobiólogos han estado estudiando a Sombra toda la noche. Los resultados preliminares confirman su evaluación. Shadow muestra una inteligencia avanzada, respuestas emocionales complejas y lo que ellos llaman patrones de comportamiento de unión de grupo que reflejan aquellos encontrados en los depredadores sociales de la Tierra.
Shadow emitió un sonido de satisfacción al ser descrito como inteligente en lugar de simplemente listo o entrenado. El almirante Khan continuó, con efecto inmediato. La prueba de bestias de guerra se suspende a la espera de una revisión completa. En su lugar, estamos implementando un nuevo programa de comunicación y entendimiento entre especies. Cadete Carter, se le ha asignado el cargo de instructor estudiantil principal. ¿Estudiante instructor? Alex preguntó confundido. Continuarás con tu entrenamiento habitual, pero 3 veces por semana trabajarás con equipos mixtos de cadetes para desarrollar nuevos enfoques de cooperación entre especies. Shadow aceptó actuar como coinstructor. A Shadow le gusta enseñar, dijo la criatura, sonando divertida. Los pequeños necesitan aprender que la fuerza y la bondad pueden ser la misma cosa. Durante los días siguientes, Alex descubrió que trabajar con Shadow era diferente a todo lo que había experimentado antes. La inteligencia de la criatura era vasta y profunda, pero operaba según principios completamente diferentes al pensamiento humano o de cualquier otra especie conocida. Durante su primera clase oficial, Shadow demostró su comprensión de la psicología de cada especie al interactuar de manera diferente con cada cadete. Con los agresivos altarianos, Sombra permaneció calmado y paciente hasta que aprendió a controlar sus instintos combativos. Con los cautelosos Vortans, mostró un comportamiento lúdico para animarlos a tomar riesgos. Cada pequeño es diferente, le explicó Sombra a Alex durante un descanso. Cada especie es diferente, hay que aprender el lenguaje del miedo, el lenguaje del coraje, el lenguaje de la curiosidad de cada uno. Sepr, que inicialmente se había mostrado escéptico tanto con Alex como con Shadow, se convirtió en uno de sus estudiantes más entusiastas. Nunca entendí que la agresión pudiera ser una máscara del miedo, dijo después de una sesión en la que Shadow le había ayudado a reconocer sus propios comportamientos defensivos. Mi especie enseña que mostrar fuerza previene la debilidad. Pero Shadow me mostró que la verdadera fuerza proviene de comprender la debilidad. Se acercó a Alex después de otra clase con algo que podría haber sido emoción brillando en sus ojos dorados. El Consejo Estratégico de Borton ha estado analizando sus métodos. Dijo que creen que los humanos pueden haber desarrollado una forma de inteligencia específicamente adaptada para la cooperación entre especies. Si esta teoría es correcta, podría cambiar la forma en que todas nuestras especies trabajan juntas. Pero el avance más sorprendente vino del sargento Vex. El enorme cronista solicitó una reunión privada con Alex y Shadow en el jardín de meditación de la academia. Les debo una disculpa a ambos, Vex, dijo, con su voz áspera más suave de lo que Alex la había escuchado jamás. Creo que la fuerza solo puede demostrarse a través de la dominación. Pensé que el miedo era una debilidad que había que superar más que una señal que había que comprender. Sombra se acercó a Vex lentamente. El cronite permaneció completamente quieto mientras la enorme criatura olfateaba a su alrededor, aprendiendo su olor y leyendo su lenguaje corporal. «Entrenas a los pequeños para que estén seguros», dijo Sombra finalmente. «Es un buen trabajo, pero también les enseñas a tener miedo de tener miedo. Esto los hace débiles. ¿Cómo les enseño a ser fuertes sin enseñarles a dominar?». Vex preguntó. Shadow se acomodó junto al cronita, que parecía diminuto al lado del volumen de la criatura. Muéstrales que el grupo es más fuerte que un individuo. Muéstrales que comprender al enemigo es mejor que derrotarlo. Muéstrales que proteger a los demás es la mayor expresión de fortaleza. Alex observó esta interacción con fascinación. Shadow estaba enseñando a un maestro instructor cómo ser un mejor maestro. Y Vex escuchaba con el entusiasmo de un nuevo cadete. ¿Sombra? Alex preguntó. ¿Cuánto tiempo llevas observando y aprendiendo de las operaciones de la academia? Desde que llegó la pequeña Sombra, respondió la criatura, apenas había crecido el último de la manada de Grimold. El barco de rescate trajo a Sombra aquí, pero nadie sabía que Sombra podía pensar. Fue tratado como un animal peligroso y puesto en una arena para realizar pruebas. Eso debe haber sido terriblemente solitario, dijo Alex.
Las puntas bioluminiscentes de Shadow pulsaban a un ritmo lento y triste. Sí, muy solo. Pero Sombra aprendió mucho. Aprendí sobre el coraje de los pequeños valientes. Aprendí sobre el miedo de los que tenían miedo. Aprendí sobre el honor de maestros como el amigo de piedra Vex. ¿Amigo de piedra? Vex preguntó y Alex se sorprendió al escuchar lo que sonaba como placer en la voz del cronite. Eres fuerte como una piedra, paciente como una piedra, protector como una montaña. Sombra explicó su elogio a la manera de la gente de Sombra. Alex se dio cuenta de que Sombra había estado realizando su propio estudio de especies galácticas durante 2 siglos, desarrollando conocimientos que ningún xenobiólogo oficial había logrado jamás. Sombra, dijo Alex de repente, has estado aprendiendo sobre todos nosotros durante todo este tiempo. ¿Qué crees que aportan los humanos a la comunidad galáctica? Shadow giró esos inteligentes ojos ámbar hacia Alex y se quedó en silencio durante un largo momento. Los humanos traen el don de ver a la persona dentro del monstruo. Dijo finalmente. Otras especies ven sombras y piensan en depredadores peligrosos. Alex vio una sombra y pensó que era una persona solitaria. Este es un regalo muy raro. La criatura se acercó a Alex. Lo suficientemente cerca como para poder sentir el calor que irradiaba su pelaje. Los humanos forman grupos de desconocidos. Haz una familia a partir del miedo. Por eso Sombra esperó tanto tiempo. Shadow sabía que algún día Pac-Maker vendría. Alex sintió un calor profundo que se extendía por su pecho cuando comprendió lo que Sombra le estaba diciendo. La criatura no estaba esperando a alguien lo suficientemente valiente para enfrentarla. Había estado esperando a alguien que pudiera ver más allá del miedo y llegar a la amistad, más allá de las diferencias y llegar a la comprensión. ¿Eso significa que ya estamos llenos? Alex preguntó. Shadow emitió ese ronroneo retumbante que Alex estaba aprendiendo a reconocer como risa. Alex y Shadow son una manada, pero la manada debe crecer, debe enseñar a otros pequeños que la fuerza viene de la conexión. La victoria viene de la comprensión, la familia viene de la elección. Mientras Alex estaba sentado en el jardín de meditación con su nuevo amigo y su instructor transformado, se dio cuenta de que su abuelo tenía razón. La habilidad más importante no era saber pelear. Era saber escuchar. Y a veces escuchar podría cambiar toda la galaxia. 3 meses después del incidente en el biodomo, la Academia de Defensa Galáctica parecía un lugar completamente diferente donde los cadetes de diferentes especies alguna vez se mantenían en grupos separados durante el tiempo libre. Ahora los equipos mixtos se reunieron en las áreas comunes para practicar lo que llamaron ejercicios de sombra, técnicas de comunicación que Shadow y Alex habían desarrollado juntos. Alex caminó por el corredor principal con Sombra a su lado, todavía sorprendido de lo rápido que habían cambiado las cosas. Los cadetes que antes les dirigían miradas curiosas o temerosas, ahora se acercaban con preguntas y pedidos de ayuda. Shadow se había convertido en algo entre una celebridad y un querido profesor, mientras que Alex se encontraba en la extraña posición de ser el primer cadete en la historia de la academia en servir como estudiante e instructor. Alex llamó a Sepr, apresurándose hacia ellos con los 4 brazos cargados con tabletas de datos. El alto mando altariano quiere saber si puedes enseñar a nuestros militares tus técnicas de unión. Lo llaman el método Carter en sus informes. Alex gimió. No es un método, Sepr. Se trata simplemente de tratar a las personas con respeto. Eso es método, dijo Sombra divertido. Muy buen método. El pequeño Alex demasiado modesto. Se dirigían a su sesión de la tarde con un nuevo grupo de cadetes cuando el teniente Sharp los interceptó. Alex, el almirante Cain quiere verte en su oficina de inmediato. Alex sintió que se le encogía el estómago. Las reuniones de emergencia con el almirante generalmente traían malas noticias. ¿Hice algo mal? No lo creo, respondió la teniente Sharp, pero parecía desconcertada. Con ella hay representantes del Consejo Galáctico, algunos de muy alto rango. Las sombras bioluminiscentes brillaron con más intensidad con preocupación. El líder de la manada, Alex, está en problemas. No lo sé,
Sombra. ¿Puedes esperarme en la sala de entrenamiento? Regresaré tan pronto como pueda. Shadow acarició suavemente el hombro de Alex. La sombra esperará. La manada no abandona a la manada. La oficina del almirante Kane se sentía más llena de lo que Alex la había visto jamás. Además de la propia almirante, había 3 seres con los que Alex nunca se había topado antes. Una era claramente Alarion, pero vestía túnicas que la identificaban como una diplomática de alto rango. Otro parecía ser Borton, pero sus escamas eran plateadas en lugar del verde habitual, un signo de extrema edad y sabiduría en su especie. El tercero no se parecía a nada que Alex hubiera visto antes. Un ser alto hecho de lo que parecía cristal viviente, el cadete Carter, el almirante Cain, comenzó: me gustaría presentarles al embajador Steller del cuerpo diplomático altariano, al anciano sage del Consejo Estratégico Boran y al armónico del pensamiento profundo del colectivo cristalino. Han viajado aquí específicamente para conocerlos. Alex intentó no parecer tan nervioso como se sentía. Es un honor conocerlos a todos. El ser cristalino habló primero. Su voz era como campanillas de viento en una suave brisa. Hemos observado su trabajo con la entidad llamada Sombra. Su enfoque en la comunicación interespecies ha creado lo que nuestros analistas llaman coeficientes de armonía sin precedentes entre los cadetes de la Academia. Sombra no es una entidad, dijo Alex con cortesía pero firmeza. Sombra es una persona muy inteligente que se vio obligada a fingir ser una bestia durante 2 siglos. La piel metálica del embajador Steller cambió a colores que Alex, al aprender, indicaban aprobación. Esta es exactamente la mentalidad que nos ha llamado la atención. Su especie aborda las relaciones interespecies desde una perspectiva fundamentalmente diferente a cualquier otra que hayamos conocido. El anciano sage habló a continuación. Una voz ancestral que lleva siglos de antigüedad. El Consejo Estratégico Boran ha analizado los patrones de comunicación de todas las especies conocidas. Descubrimos que los humanos poseen lo que llamamos capacidades de conexión empática. La capacidad de comprender y conectar con los estados emocionales de otras especies, incluso de aquellas con estructuras neurológicas completamente diferentes. Alex reflexionó sobre ello. No sé si eso es específicamente humano o si es algo que cualquiera podría aprender con la práctica. Dicho esto, el almirante Cain es exactamente lo que quieren averiguar. El Consejo Galáctico propone una nueva iniciativa, el Proyecto Armonía Intereses. Quieren que tú y Sombra ayuden a establecer programas similares en las milicias de toda la galaxia. Alex se sintió abrumado. Solo soy un cadete de primer año. No estoy cualificado para cambiar la política galáctica, intervino suavemente armónico del pensamiento profundo. La cualificación no se determina por el rango ni la experiencia. Se determina por los resultados. Sus métodos han logrado una mejora del 97,3% en las puntuaciones de cooperación entre especies entre los cadetes de la Academia. El entrenamiento diplomático tradicional logra una mejora del 23,1% durante el mismo periodo. Pero yo no puedo dejar a Shadow, dijo Alex de inmediato. Somos una manada y aún me quedan 2 años de entrenamiento. De hecho, dijo el almirante Cain con una sonrisa. Esa es la mejor parte de esta propuesta. El proyecto se basaría aquí, en la Academia. Continuarías tu entrenamiento de cadete mientras te desempeñabas como instructor especial para las delegaciones visitantes de otros mundos. Shadow sería reconocido oficialmente como miembro de la facultad con plenos derechos y protecciones como ser sensible. Alex sintió una oleada de alivio y emoción. A Shadow le gustaría eso. Ha querido ayudar a más personas a comprender la comunicación interna entre especies. El embajador Steller se inclinó hacia adelante. Hay un aspecto más en esta propuesta. Nuestras redes de inteligencia han detectado indicios de otros individuos Sodom en Grimold. Si sus técnicas tienen éxito a mayor escala, nos gustaría organizar una misión de primer contacto adecuada al mundo natal de Shadow. Los ojos de Alex se abrieron de par en par.
Shadow podría no ser el último. Podría haber otros. Nuestros sensores de largo alcance han identificado lo que parecen ser estructuras de manada y asentamientos organizados. El anciano Sage lo confirmó. La especie de Shadow podría ser completamente inteligente y simplemente estar aislada de civilización galáctica. Cuando Alex regresó a la sala de entrenamiento, encontró a Sombra rodeado de cadetes de 6 especies diferentes, todos escuchando atentamente mientras la criatura demostraba distintos tipos de lenguaje corporal social. Sombra levantó la vista al entrar Alex, interpretando al instante su estado emocional. «Buenas noticias», preguntó Sombra esperanzado. «Muy buenas noticias», respondió Alex, sin poder evitar sonreír. «¿Te gustaría convertirte en un profesor de verdad y quizás conocer a otros de tu especie?» Las púas bioluminiscentes de Sombra brillaron de emoción, y todos los cadetes en la sala retrocedieron asombrados. Cuando Sombra era verdaderamente feliz, era espectacular presenciarlo. Otros, como Sombra, ¿seguían vivos? La voz de Sombra transmitía un temblor de emoción que Alex nunca antes había oído. «Creemos que sí. El Consejo Galáctico quiere que ayudemos a preparar el primer contacto con su gente». Sombra se irguió en toda su estatura y emitió un sonido que era mitad rugido, mitad canción. Era un sonido de pura alegría. Y Alex sintió lágrimas en los ojos al comprender lo que esto significaba para su amigo. Zephyr fue el primero en hablar. «Esto es increíble. Shadow, puede que te vayas a casa». «No», dijo Shadow, acomodándose y moviéndose al lado de Alex. «Shadow está en casa. Shadow está con la manada, pero Shadow está muy feliz de ayudar a la familia de la manada a conocer a su familia biológica». Kes se acercó lentamente. «Shadow, si conocemos a tu gente, ¿cómo deberíamos prepararnos? ¿Qué querrían saber de nosotros?» Shadow lo consideró detenidamente. La gente de Shadow es orgullosa como los altarianos, paciente como los vortianos, fuerte como los cronitas. Pero lo más importante, la gente de Shadow es creadora de familias como los humanos. No te juzgarán por tu fuerza o inteligencia, sino por cómo tratas a tu manada. Alex sintió una profunda sensación de que lo que estaba sucediendo era correcto. Esto era lo que había soñado cuando solicitó ingresar a la academia. No solo convertirse en soldado, sino convertirse en un puente entre mundos. «¿Cuándo empezamos?», preguntó Alex al almirante Caín, quien lo había seguido a la sala de entrenamiento. «La primera delegación llega la semana que viene», respondió ella. «Representantes de 30 mundos diferentes quieren observar tus métodos. ¿Están listos para ese nivel de atención?» Alex miró a su alrededor, a los cadetes que se habían convertido en sus amigos y compañeros de equipo. Miró a Sombra, que había pasado de ser una prueba de coraje a ser un maestro de sabiduría. Pensó en la posibilidad de encontrarse con una civilización entera que llevaba 2 siglos esperando el regreso de su miembro perdido de la manada. «Estamos listos», dijo Alex con confianza. «¿Verdad, Sombra?» «La manada siempre está lista cuando trabaja unida», respondió Sombra. «Y esta manada crecerá mucho. Incluiremos muchos mundos, muchas especies, muchas familias». Mientras Alex estaba rodeado de sus compañeros de equipo de especies mixtas y su sabio amigo, se dio cuenta de que las lecciones de su abuelo lo habían estado preparando para algo más grande de lo que jamás había imaginado. No solo comprender a los animales, sino comprender la verdad fundamental que conectaba toda la vida inteligente. Todos, sin importar cuán diferentes parecieran en la superficie, buscaban lo mismo: ser comprendidos, ser valorados y pertenecer a algo más grande que ellos mismos. Y a veces, todo lo que se necesitaba para cambiar la galaxia era una persona dispuesta a sentarse, tender una mano y escuchar. La verdadera aventura era simplemente el comienzo. Habían pasado 2 años desde que Alex Carter se sentó por primera vez frente a la criatura, a la que todos llamaban bestia de guerra. Ahora, de pie en la cubierta de observación de la nave de exploración,
New Horizons, observando cómo la superficie marrón y verde de Grimold se agrandaba a través de la ventana, apenas podía creer cuánto había cambiado. La nave transportaba la tripulación más diversa de la historia galáctica. 30 especies diferentes estaban representadas, todas entrenadas en las técnicas de comunicación que Alex y Shadow habían desarrollado en la academia. Shadow estaba junto a Alex en la ventana. Ya no era la criatura solitaria del biodomo, sino un embajador confiado que se preparaba para reunirse con su propia gente. ¿Nervioso?, preguntó la capitana Lisa Stone, la comandante humana de New Horizons. Se había ofrecido voluntaria para la misión específicamente porque quería ver lo que Alex llamaba el método Carter en acción a escala galáctica. Aterrorizado, admitió Alex. ¿Y si la gente de Shadow no los recuerda? ¿Y si se enfadan porque mantuvimos a Shadow alejado durante tanto tiempo? ¿Y si arruinamos el primer contacto? Shadow emitió esa risa estruendosa que Alex había aprendido a adoptar. Amor. La pequeña Alex se preocupa demasiado. La gente de Sombra lo conocerá por el olor, por la voz, por la canción de memoria. No pueden olvidar a la familia de la manada. Incluso después de muchas temporadas, la doctora Helio se acercó desde la estación científica, sus instrumentos pitando con lecturas del planeta. Sombra estaba detectando múltiples asentamientos grandes exactamente donde dijiste que estarían. Construcción avanzada, agricultura organizada y lo que parece ser tecnología sofisticada. Tu gente ha construido una civilización impresionante. Por supuesto, dijo Sombra con orgullo. La gente de Sombra son constructores, creadores, maestros. Como la academia, pero más grande. Los protocolos de primer contacto que habían desarrollado no se parecían a nada que se hubiera usado antes. En lugar de procedimientos diplomáticos formales, planeaban seguir la guía de Sombra sobre el comportamiento adecuado con su especie. Sombra había explicado que su gente juzgaría a los visitantes no por su tecnología o poder militar, sino por su capacidad para formar relaciones genuinas. Recuerden, dijo Alex a la tripulación reunida, no estamos aquí como representantes de nuestros gobiernos ni de nuestra especie. Estamos aquí como Shadow's Pack y venimos a conocer a la familia biológica de Shadow. Así es como nos verán, y así es como debemos actuar. Zephyr, ahora teniente y segundo al mando de Alex en la misión, asintió con los 4 brazos en señal de acuerdo. Sombra nos enseñó que la familia se elige, no nace. Hoy descubriremos si esa lección funciona a escala planetaria. El aterrizaje fue suave, tocando tierra en un gran claro que Sombra había identificado como territorio neutral tradicional para su gente. Al abrirse las puertas de la nave, Alex sintió que el corazón le latía con fuerza. A través de la abertura, pudo ver movimiento en el bosque que rodeaba el claro. Sombra salió primero, levantando la cabeza y emitiendo un llamado largo y complejo que resonó por el paisaje. El sonido no se parecía a nada que Alex hubiera oído antes. Mitad canción, mitad declaración, mitad saludo. Fue respondido de inmediato por llamados similares desde múltiples direcciones. Ellos recuerdan, dijo Sombra en voz baja, y Alex pudo percibir alegría y alivio en su voz. Las criaturas que emergieron del bosque lo dejaron sin aliento. Eran claramente de la misma especie que Sombra, pero cada uno era único en color y tamaño. Algunos tenían un pelaje que brillaba como la luz de las estrellas. Otros tenían patrones bioluminiscentes que pulsaban en ritmos complejos. Todos se movían con la misma gracia fluida que había cautivado a Alex al principio. Atención en el biodomo de la academia. El más grande de los Shadow que se acercaban se detuvo a 20 pies de la nave y gritó en lo que claramente era lenguaje. Sombra respondió en la misma lengua. Y Alex se sorprendió al oír su propio nombre mencionado en el discurso extraterrestre. ¿Qué les estás diciendo?, Alex preguntó. Shadow le cuenta a la familia biológica sobre la familia de la manada, respondió Shadow. Habla del pequeño Alex, que escuchó por primera vez. Habla de la familia de la academia que aprendió a comprender.
Habla de una nueva forma de lograr la paz entre los pueblos estelares. La gran Fauces de Sombra se acercó lentamente a Sombra y Alex observó lo que claramente era una reunión familiar. Las dos criaturas se tocaron las narices y luego juntaron las cabezas mientras emitían suaves sonidos de reconocimiento y afecto. Al separarse, la criatura más grande se giró hacia Alex y le habló en un estándar galáctico con un fuerte acento, pero claro. Soy Trueno Profundo, líder de la manada del territorio del norte. Sombra nos ha contado mucho sobre ti, pequeño Alex que escuchas. Eres bienvenido a Grimold. Alex dio un paso al frente, y siguiendo las indicaciones de Sombra, se sentó con las piernas cruzadas en el suelo. Era la misma postura que había adoptado en el biodomo hacía 2 años, y tuvo el mismo efecto. Trueno Profundo inclinó su enorme cabeza, y lo que Sombra le había enseñado fue una señal de respeto e interés. Gracias por recibirnos, Trueno Profundo, dijo Alex. Sombra nos ha enseñado mucho sobre la amistad entre especies. Esperamos aprender más de tu gente. Primero, debes conocerte. El Consejo de las Voces. Trueno Profundo respondió. Ellos decidirán si se puede confiar en los pueblos estelares el conocimiento de nuestras costumbres. Durante los días siguientes, Alex y su tripulación experimentaron lo que solo podría describirse como el primer contacto más inusual de la historia galáctica. En lugar de negociaciones formales, participaron en lo que los musgos sombríos llamaban pruebas de manada, actividades diseñadas para evaluar su carácter y confiabilidad. La tripulación se encontró ayudando con las labores agrícolas, participando en desafíos de resolución de problemas e incluso jugando con los cachorros de las fauces sombrías. Cada actividad estaba diseñada para revelar algo sobre su naturaleza e intenciones. El mayor desafío de Alex llegó cuando le pidieron mediar en una disputa entre 2 familias de las fauces sombrías sobre límites territoriales. Utilizando las técnicas que había aprendido en la academia, ayudó a las familias a comunicar sus preocupaciones subyacentes y a encontrar una solución que funcionara para todos. Impresionante, dijo Swift Current, el miembro más antiguo del Consejo de las Voces. Entiendes que la verdadera fuerza proviene de construir puentes, no muros. Al 5.º día, el Consejo tomó su decisión. La tripulación se reunió en un anfiteatro natural donde cientos de Maus sombríos se habían reunido para escuchar el veredicto. Hemos puesto a prueba a los pueblos estelares, anunció Trueno Profundo. Hemos visto sus corazones, observado sus acciones, medido su sabiduría. El Consejo de las Voces declara, estos seres son dignos de amistad y alianza. Los Sadom reunidos emitieron un coro de llamadas que sonaban a celebración. Las púas bioluminiscentes de Sadom brillaron de alegría mientras se movía entre su familia biológica y su familia de manada, claramente encantado de que ambos grupos se hubieran aceptado mutuamente. Pero la mayor sorpresa llegó cuando Swift Current se acercó directamente a Alex. El pequeño Alex que escucha. El antiguo Sadou me dijo, el Consejo tiene una propuesta. Nuestra especie ha permanecido aislada durante demasiado tiempo. Deseamos unirnos a la comunidad galáctica, pero solo si eres nuestro primer embajador. Alex se quedó atónito. Sí, pero sigo siendo solo un cadete. No tengo formación diplomática. Tienes algo más valioso que la formación, respondió Swift Current. Tienes el don de ver a las personas como personas, sin importar su forma. Ayudaste a nuestra sombra a encontrar un lugar entre los pueblos estelares. Ahora, te pedimos que ayudes a nuestra gente a encontrar su lugar entre las estrellas. El capitán Stone dio un paso al frente. Alex, el Consejo Galáctico ya ha aprobado tu ascenso a estatus diplomático especial. Si aceptas, serás el embajador más joven de la historia galáctica. Alex observó los rostros que lo rodeaban, humanos, alienígenas y Sadom por igual. Todos se habían convertido en su familia por elección propia, no por nacimiento. Todos lo miraban con confianza y expectación. Acepto, dijo Alex, pero solo si Sombra acepta ser mi coembajador. Esto no debería tratarse de que los humanos acorten distancias entre especies.
Debería tratarse de que todas las especies aprendan a acortar distancias juntas. Sombra lo hizo feliz. Un estruendo. La manada Alex y la manada Shadow le enseñarán a Galaxy sobre la familia. Demostraremos que la fuerza nace de la conexión. La victoria nace de la comprensión. La familia nace de la decisión. 6 meses después, Alex se encontraba en las cámaras del Consejo Galáctico en el mundo capital de Nueva Ginebra, observando cómo la especie Shadow Mos era recibida formalmente como el 13º miembro de la Alianza Galáctica. Shadow estaba a su lado, luciendo la banda ceremonial de embajador. La ceremonia se transmitió a cientos de mundos, y Alex sabía que millones de seres observaban cómo Swift Current pronunciaba el juramento tradicional de la Alianza con un estilo galáctico impecable. Fue un momento que se recordaría a lo largo de la historia galáctica. Pero para Alex, el momento más significativo llegó después, cuando un joven cadete alarano se acercó a Shadow con evidente nerviosismo. Embajador Shadow, el cadete dijo, empiezo en la Academia de Defensa el mes que viene. ¿Crees que podrías enseñarme a hacerme amigo de especies diferentes a la mía? Shadow miró al joven cadete con ojos gentiles. Hacer amigos es fácil, dijo Shadow. Primer paso, sentarse. Segundo paso, escuchar. Tercer paso, recordar que todos queremos pertenecer a algo más grande que nosotros mismos. Alex sonrió mientras observaba a Shadow comenzar a ser mentor de la próxima generación de ciudadanos galácticos. La criatura que una vez había sido aislada y tratada como una prueba de coraje ahora estaba enseñando a otros cómo construir las conexiones que mantendrían unida a la galaxia. Mientras Alex observaba la sala del consejo y veía a representantes de 13 mundos diferentes trabajando juntos para resolver problemas y construir un futuro mejor, pensó en la granja de su abuelo en Montana. El anciano le había enseñado que los animales más peligrosos a menudo eran los más solitarios y que la habilidad más importante era aprender a escuchar. Alex nunca había imaginado que una lección aprendida mientras cuidaba el ganado cambiaría el curso de la historia galáctica.